En el corazón palpitante de la antigua Roma, entre el bullicio de una ciudad que fue el centro del mundo conocido, se alza una estructura monumental que ha vencido al tiempo. El Coliseo, testigo de imperios, de la gloria y la decadencia, de historias tejidas entre la piedra y la sangre, el Coliseo es mucho más que un simple anfiteatro. Es símbolo eterno de la grandeza romana, de la ambición humana y de la capacidad de una civilización para dejar huella en la memoria de la humanidad. Su historia comienza bajo el mandato del emperador Vespasiano, fundador de la dinastía Flavia, en el año 70 a.C. Tras un periodo de convulsión política y social, Vespasiano buscaba devolver al pueblo romano algo de su antiguo esplendor y quizá distraerlo de los problemas cotidianos. Así, sobre el lago artificial de la Domus Aurea de Nerón, se decidió construir el mayor anfiteatro jamás visto. Una obra que no solo superaría en tamaño y magnificencia a cualquier otra estructura de su tiempo, sino que también se convertiría en el epicentro de la vida pública y del entretenimiento en Roma. El Coliseo se levantó en apenas una década, hazaña que revela el ingenio y la destreza de los arquitectos e ingenieros romanos. Se utilizaron millones de bloques de travertino, así como ladrillo y hormigón, materiales que permitieron levantar una estructura elíptica de unos 189 metros de largo por 156 de ancho y 48 metros de alto. Su capacidad era extraordinaria. Hasta 50,000 espectadores podían abarrotar sus gradas en busca de emoción y espectáculo. El diseño del Coliseo es un prodigio de funcionalidad y estética. Su fachada exterior, formada por 4 niveles de arcadas superpuestas, decoradas con columnas dóricas, jónicas y corintias, era tan impresionante como práctica. Detrás de esa fachada, una intrincada red de pasillos, escaleras y vomitorios permitía a la multitud entrar y salir con fluidez. Cada ciudadano romano tenía su lugar asignado según su rango social, una clara muestra de cómo el orden y la jerarquía impregnaban todos los aspectos de la vida romana. Pero lo que realmente hacía del Coliseo un lugar único eran los espectáculos que albergaba. Luchas de gladiadores, cacerías de fieras exóticas traídas desde los confines del imperio, recreaciones de batallas míticas, e incluso simulacros de batallas navales donde el anfiteatro se inundaba para dar cabida a auténticas naumaquias. Estos eventos no solo servían para entretener al pueblo, sino que también cumplían una función política: afianzar la autoridad del emperador y recordar a todos la magnitud del poder romano. Los días de espectáculo en el Coliseo eran auténticas celebraciones. Desde el amanecer, multitudes llegaban al anfiteatro, portando pequeños tickets de marfil en los que se grababa el número de la puerta por la que debían acceder. El ambiente era bullicioso, con vendedores ambulantes ofreciendo comida y bebida, y con la anticipación flotando en el aire. En el centro de la arena, una gruesa capa de arena absorbía la sangre de los combates, mientras el público vitoreaba o abucheaba según el desarrollo de las luchas. Los gladiadores, figuras envueltas en mito y realidad, eran el alma de estos espectáculos. Muchos eran esclavos, prisioneros de guerra
o criminales condenados, aunque algunos hombres libres también escogían el peligroso oficio en busca de fama y fortuna. Armados con espadas, tridentes, redes o escudos, luchaban hasta el límite de sus fuerzas, sabiendo que la vida o la muerte podía depender del pulgar de un emperador o de la voluntad inconstante de la multitud. La arena del Coliseo también fue escenario de venaciones, espectáculos en los que bestias salvajes, leones, tigres, elefantes y osos eran enfrentadas entre sí o contra los hombres. Estas cacerías eran una muestra de dominio sobre la naturaleza, una afirmación de que incluso las criaturas más temibles podían ser doblegadas ante la civilización romana. El Coliseo era, en muchos sentidos, una máquina perfectamente engrasada para el entretenimiento de masas. Bajo la arena, un laberinto de túneles, jaulas y mecanismos permitía la entrada y salida rápida de gladiadores y animales, creando sorpresas constantes para el público. Ingeniosos sistemas de poleas y ascensores, manejados por esclavos, hacían aparecer de repente a combatientes o bestias, elevando aún más la tensión y el asombro. Sin embargo, el Coliseo no es solo la historia de grandiosos espectáculos, es también la historia de quienes lo construyeron y lo mantuvieron en pie. Miles de obreros, artesanos y esclavos que trabajaron sin descanso, dejando su sudor y, en ocasiones, su vida entre las piedras. Es la historia de los emperadores que buscaron ganarse el favor del pueblo a través de la magnificencia y la generosidad. Y también la historia de una sociedad que encontraba en el combate y la sangre una extraña forma de catarsis colectiva. A lo largo de los siglos, el Coliseo fue testigo de la transformación de Roma. Con la llegada del cristianismo y el declive del imperio, los espectáculos de sangre fueron perdiendo favor hasta ser finalmente prohibidos en el siglo VI. El anfiteatro, despojado de su función original, comenzó un largo periodo de abandono. Terremotos, saqueos y el paso del tiempo lo convirtieron en una ruina impresionante, cuyos materiales fueron reutilizados para construir iglesias, palacios y otros edificios de la ciudad. A pesar de su deterioro, el Coliseo nunca perdió su aura de grandeza. Poetas, artistas y viajeros de todas las épocas lo contemplaron con asombro y respeto, viendo en él tanto la gloria como la vanidad de la civilización romana. En el Renacimiento, el anfiteatro inspiró a arquitectos y pintores que lo estudiaron como ejemplo de perfección clásica. En el siglo XIX, los esfuerzos de conservación comenzaron a devolverle parte de su antiguo esplendor, y hoy es uno de los monumentos más emblemáticos y visitados del mundo. El Coliseo es también un símbolo de la memoria. Se dice que, durante siglos, fue el lugar de martirio para muchos cristianos, aunque la evidencia histórica es ambigua y el debate sigue abierto. No obstante, en la actualidad, el Coliseo se ilumina cada vez que en algún lugar del mundo se conmuta una condena de muerte, convirtiéndose en un llamado universal a la vida y a la dignidad humana. Pero, ¿qué nos dice hoy el Coliseo? Más allá de la fascinación por su arquitectura y su historia, el Coliseo es un espejo en el que podemos ver reflejadas las contradicciones de la humanidad. Es testimonio de lo que somos capaces de crear cuando nos unimos tras un ideal común.
pero también de los excesos a los que puede conducir la sed de poder y la búsqueda de placer. En sus piedras, desgastadas por siglos de viento y lluvia, resuenan aún los ecos de una multitud que aplaudía y clamaba, y también los susurros de quienes sufrieron y murieron en su arena. Recorrer hoy el Coliseo es adentrarse en una dimensión diferente del tiempo, subir sus gradas, detenerse bajo sus arcos y observar la vista de la ciudad, es sentir, por un instante, la grandeza de Roma. Es imaginar el rugido de la multitud, el choque de las armas, el brillo de los estandartes y la solemnidad de los juegos. Es comprender que, aunque el mundo ha cambiado, hay algo en nosotros que sigue buscando el asombro, la emoción y el significado en los grandes relatos que nos precedieron. El Coliseo también invita a reflexionar sobre la fragilidad de la civilización. Lo que fue símbolo de poder y orgullo pudo haber desaparecido bajo el polvo de los siglos, pero la voluntad de preservarlo y comprenderlo nos habla de la importancia que damos al pasado. Cada piedra restaurada, cada investigación arqueológica, cada visitante que cruza sus umbrales contribuye a mantener viva la memoria de una época que, aunque lejana, sigue influyendo en nuestra manera de ver el mundo. Hoy, el Coliseo no solo es un monumento, sino un puente entre culturas y generaciones. Cada año, millones de personas de todos los rincones del planeta acuden a Roma para contemplarlo y dejarse seducir por su misterio. Es un lugar donde convergen lenguas, historias y sueños. Un espacio en el que el pasado y el presente dialogan sin cesar. Y sobre todo, es un recordatorio de que la grandeza no reside solo en las obras materiales, sino en la capacidad de los seres humanos para imaginar, construir y recordar. Contemplar el Coliseo al atardecer, cuando la luz dorada acaricia sus piedras y las sombras se alargan sobre la arena, es experimentar la majestuosidad y la melancolía al mismo tiempo. Es preguntarse por el destino de quienes lo habitaron y por el sentido último de nuestras propias vidas. Es, en definitiva, rendir homenaje a la historia, a la creatividad y a la resiliencia de la humanidad. El Coliseo de Roma, con sus cicatrices y su esplendor, sigue en pie como testimonio vivo de una época irrepetible. Nos invita a mirar hacia atrás, a aprender de nuestros errores y aciertos, y a seguir construyendo, piedra a piedra, el futuro que anhelamos. Porque, al final, cada civilización deja su huella, y el Coliseo es la huella imborrable de Roma, la ciudad eterna.